El templo metodista El Mesías, fuente inagotable de fervor. La congregación del templo El Mesías, que ahora se reúne en Valderas 47, Colonia Centro, fue la primera que establecieron los misioneros de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur en nuestro país. Para contar esta historia, debemos retroceder al año 1873. Un obispo proveniente de Estados Unidos, llamado Juan C. Kiner, llegó a la Ciudad de México. Él, en colaboración con algunos liberales protestantes mexicanos como Sóstenes Juárez, quienes por cierto ya se reunían para estudiar la Biblia, compraron la capilla de San Andrés en febrero del mismo año, 1873. Esta capilla estaba ubicada en la esquina de lo que es el Callejón del 57 y Xicoténcatl. Ahora, ahí se encuentra el Museo Nacional de Arte. Un dato curioso sobre esta capilla de San Andrés fue que ahí había sido embalsamado el cuerpo de Maximiliano de Habsburgo, antes de que lo embarcasen a Europa. De esta manera, se consagró el primer templo metodista de la República Mexicana. Esta congregación creció siendo el cuartel general de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur y en 1875 fue bautizada como Templo El Mesías. El primer pastor de nuestra congregación fue el reverendo mexicano Alejo Hernández, procedente de pastorear una iglesia metodista en El Paso, Texas. Los misioneros de la Iglesia Metodista Episcopal también habían arribado a México en 1873 y compraron su primera propiedad en la calle de Gante número 5, a mediados del mismo año. Siendo entonces ese templo, la Santísima Trinidad, la segunda propiedad metodista en nuestro país. La presencia social que tuvieron los metodistas de aquella época fue impresionante, ya que fundaron escuelas, hospitales y distribuyeron muchas publicaciones y diseminaron el Evangelio en diferentes estados de la República. Años más tarde, en 1885, el reverendo William Patterson fue comisionado para comprar un predio donde construir el nuevo templo. Él hizo la compra del terreno que actualmente ocupamos en Valderas 47, y cuando envió su informe a la Junta de Misiones, recibió un fuerte extrañamiento por haber comprado en las afueras de la ciudad, cerca de los basureros, y frente a la Acordada, que era un penal de alta seguridad, donde hoy es el centro comercial Parque Alameda. La construcción de este nuevo santuario se inició en 1898 a cargo del arquitecto Russell C. Cook, quien en ese año había concluido la construcción de un templo muy similar a este en San Luis Potosí. La obtención de fondos se logró por el decidido apoyo del reverendo David Morton, secretario de la Junta General de Construcción de Templos. La esperada inauguración se realizó el segundo domingo de febrero de 1901, siendo el primer edificio exprofeso del siglo XX para el culto evangélico en esta capital. Por cierto, una joya en su género gótico inglés decorado. Ese domingo presidieron el pastor titular Agapito Portugal y la dedicación estuvo a cargo del obispo Joseph Stanton Key, de Sherman, Texas. Estuvieron presentes la crema innata de la sociedad, del gobierno y del ejército. De hecho, Juan de Dios Pesa escribió para ese día y declamó su propio poema La casa del Señor ha sido abierta. Y así nació el templo metodista El Mesías en la calle de Valderas. En el periodo revolucionario, el templo fue testigo de la terrible matanza provocada por el movimiento armado que se organizó para derrocar a Madero, la decena trágica. Como bien lo cuentan las huellas de las balas que se aprecian en la parte sur de la fachada. En 1930, los metodistas mexicanos se declararon autónomos de la Iglesia Metodista de los Estados Unidos y el templo pasó a formar parte de la naciente Iglesia Metodista de México. Para el año de 1952, siendo pastor titular don Alejandro Ruiz Muñoz, la familia Galindo Sotomayor, quienes eran productores de cine mexicano y fieles congregantes del Mesías,
diseñaron e instalaron un presbiterio nuevo, copiado de capillas metodistas inglesas, para que fuera más acorde al estilo gótico inglés decorado del primer periodo al que pertenece el estilo de la construcción del templo. A fines de los años 50 y principios de los 60 del siglo XX, se tomó la decisión de hacer dos cultos de adoración exactamente iguales los domingos a mediodía. Esto debido a que la capacidad instalada se rebasaba semana a semana, y la bocina que se colocaba en el pasillo a la hora del sermón era más que insuficiente. Por ello, se comenzó a acariciar la idea de construir un edificio educacional de 13 pisos, en lugar de la vieja casona que daba cobijo a los salones para los cultos infantiles y las organizaciones. En 1977, después de 20 años de incesante campaña de oración y financiera, se derribó el viejo edificio y el obispo en turno, Alejandro Ruiz Muñoz, colocó la primera piedra del nuevo edificio educacional. Por espacio de 3 años, los niños, intermedios y jóvenes se reunieron en Valderas 49, donde la iglesia rentaba algunos salones, hasta que en 1980 se trasladaron al nuevo edificio en obra negra, mismo que a través de los años hemos arropado poco a poco hasta tenerlo como hoy podemos disfrutarlo. El hermoso aposento alto se inauguró a mediados de los 80s y los vitrales del edificio educacional en 1990. En el 2001 pudimos celebrar el centenario de este precioso templo. Solo los 2 domingos de la decena trágica en 1913 y los 2 domingos posteriores a los sismos de 1985, el templo tuvo que cerrar sus puertas, así que ha permanecido abierto por más de 100 años. Aún durante el 2009, durante el periodo de influenza, el templo se mantuvo abierto. A partir de marzo de 2020, con la aparición del COVID-19, la iglesia ha limitado sus actividades presenciales. Sin embargo, ha seguido de puertas abiertas de manera virtual, transmitiendo el mensaje evangélico a este mundo tan necesitado de las buenas nuevas. Innumerables bendiciones nos ha dado Dios en este santo lugar. Los vitrales, los órganos, los pianos, el elevador, el salón social del último piso son solo algunos ejemplos. Pero la bendición más importante es que por más de un siglo seguimos predicando en este recinto con todo fervor el mensaje de salvación. Seguimos adorando al único Dios verdadero y hoy podemos decir con seguridad y gratitud: gracias a Dios por todos estos años tomados de su mano.